Y hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de por qué hacer terapia. Así que voy a esperar que me envíen sus preguntas, sus consultas, sus comentarios. Aceptamos testimonios de pacientes y de aquellos que tampoco quieren hacer, así podemos conversarlo y dialogarlo acá en vivo. Sí, vamos a estar saliendo todos los miércoles de 18 a 20 horas en este programa de CISPRIMA, hablando de educación y de salud. Recuerden, para los que no nos conocen, que nos pueden seguir en Facebook. CISPRIMA es el nombre. Y en esta cooperativa que estamos armando de salud, los vecinos van a ser socios accionistas y la administración corre por cuenta de los profesionales y los vecinos. Así que los que quieran más información al respecto pueden encontrarla en las redes y consultarnos a través de ahí. Bueno, vamos a hablar entonces de por qué hacer terapia y específicamente de por qué hacer psicoanálisis. Primero me gustaría comentarles que circula, ¿no? Escucho esto de que está separado la mente y el cuerpo, ¿no? Y a veces recibimos pacientes en la guardia en la que trabajo en Lugano, donde constantemente nos mencionan que padecen de temas físicos, síntomas en el cuerpo, y si bien están transitando una situación angustiante, algún tema de estrés agudo, crónico, o algún malestar, algún problema que los angustian, sin embargo, como que no pueden asociar que este síntoma del cuerpo tiene que ver con esto que les pasa a través de la mente, como si todo lo que nos angustiara, todo lo que nos preocupara, no podría ir al cuerpo. Los pacientes se sorprenden de esto, entonces por eso me parece importante en el programa de hoy difundirlo, para empezar a pensarlo, y que podamos conectar todas las problemáticas que tenemos en el cuerpo, con que preguntarnos con qué tienen que ver. Cuando hablamos de síntoma, ¿de qué estamos hablando? No necesariamente tiene que ser algo en el cuerpo. Si bien el malestar emocional se puede sentir como un dolor de cabeza, como una contractura, como problemas en el sueño, problemas en la sexualidad, hay un montón de lugares donde esto puede aparecer, todos los problemas emocionales en el cuerpo o no. Pero lo importante del tratamiento psicológico es que al poner esto en palabras, y esto se inscribe a través del lenguaje, deja de estar en el cuerpo. ¿En qué nos basamos para hablar de todo esto? Bueno, en realidad, químicamente está conectado el cuerpo, ¿no? La mente está localizada en el cerebro, no es lo mismo, mente y cerebro, es algo muy, muy complejo y quizás lo podamos abordar en otro día. Pero químicamente, todo, de hecho, si hablamos con alguien que está nervioso, vemos cómo las pulsaciones, el ritmo cardíaco se eleva, su respiración cambia, ¿no? Entonces, esto es importante que lo empecemos a registrar para pensar en la conexión que hay constante entre la mente y el cuerpo. Entonces, el espacio de terapia, como les decía, es un espacio donde se pone en palabras todo esto y nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento, de ver qué es lo que nos angustia, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos enoja, qué es lo que queremos cambiar de nosotros, o, como muchas veces pasa, que me dicen, no, en realidad yo no tengo nada que cambiar, son los otros los que tienen que cambiar. Bueno, ya que la realidad es la que nos toca vivir y no se puede modificar, ¿cómo podemos nosotros llevarla lo mejor posible? Entonces, a veces tenemos que tolerar la personalidad de alguien que parte de nuestra familia o amigos que no estamos de acuerdo. No podemos cambiar al otro, pero sí podemos pensar en estrategias de cómo nosotros llevarlo lo mejor posible. Entonces, en este espacio de reflexión que muchos transitan ya como pacientes y se lo recomiendan a todos y dicen porque yo hago terapia y me cambió la vida y entonces quiero que todo el mundo haga, y se encuentran con que los demás no quieren hacer, ¿no? Y me dicen, Marina, pero yo quiero que mi marido haga, quiero que mi hijo haga, ¿cómo hago? Y bueno, lamentablemente contamos con esas resistencias que son mecanismos de defensa que tenemos todos. Entonces, ¿qué hacemos con estas resistencias y por qué están? En realidad siempre tenemos un lado que se quiere conocer a sí mismo. Es la parte del deseo de cura, del deseo de análisis.
y otra parte que entra en resistencia con eso, aunque parezca que no. Tenemos siempre dentro de nuestra mente, de nuestra cabeza, estos lados que entran en conflicto, se pelean constantemente. Entonces hay mucha gente que pone excusas, puede ser de tiempo, de dinero, de por qué no ir al psicólogo, y en realidad es un proceso que les va a traer un montón de beneficios, como yo siempre hablo, ¿no? Me dicen, no, bueno, lo que pasa es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que trabajar, Pero la verdad es que si uno se siente mal, no es posible todo eso, ¿no? Si uno después termina, por ejemplo, si estamos hablando de síntomas físicos, si uno termina en el médico, no es posible trabajar, no es posible nada. Entonces es importante que empecemos a priorizar la salud mental, y ese creo que es mi rol en este programa, que es hablar un poco de la importancia de la salud mental en la salud en general. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, todos tienen sus tiempos. Lamentablemente hay algunos que prefieren, como se dice, tocar fondo y esperar hasta hacerse mal, pero la realidad es que no habría que esperar a llegar a una patología para consultar a un profesional. Es algo que tiene que ver con velar por la salubridad anímica de uno. De hecho, los psicólogos también hacemos análisis, hacemos terapia. Digo análisis y algunos me dicen, ¿de qué está hablando? Análisis, yo le hablo porque me refiero al psicoanálisis, entonces es una manera de abreviarlo. Cuando hablo de análisis estoy hablando de esto, de hacer terapia. Después vamos a hablar de distintos tipos de orientaciones y qué es el psicoanálisis. Pero bueno, hablando un poco de esto de las resistencias, mucha gente también, ¿cuál es el otro comentario que surge? No, pero le tengo que hablar a alguien que no conozco, contarle todas mis cosas. Bueno, sí, esa es la idea, porque la idea del tratamiento es hablar de un montón de cosas que son muy íntimas, muy privadas, que ni siquiera nosotros conocemos, y esto no se puede hablar con un conocido, primero. Y segundo, que un familiar, un amigo, no tiene la guía para llevarnos en lo que es un tratamiento. Entonces se necesita la orientación de un profesional. Es verdad que al principio quizás es difícil porque no hay confianza, pero en pocas sesiones uno ya establece un vínculo terapéutico con el profesional y se siente muy cómodo y espera semanalmente a su sesión de terapia, ¿sí? Y también está esto que es el secreto profesional, habrán escuchado hablar. El secreto profesional tiene que ver con una cuestión ética de los psicólogos, donde no podemos develar nada de lo que diga el paciente en sesión. Me gustaría que si algunos pasaron por esta experiencia o están justamente resistiéndose a la terapia, que nos comenten por qué, así lo conversamos. Me gustaría conocer la opinión de todos. Y bueno, también hablar de cuáles son los usuales motivos de consulta, ¿sí? Para que el que esté de otro lado escuchando en la radio pueda quizás identificarse y decir, no, bueno, esto también me está pasando a mí, ¿no? Y muchas veces se le adjudica esto a algo orgánico o no, o a la luna, pero en realidad tiene que ver con lo emocional. Por ejemplo, una de esas cuestiones es el tema del sueño. Los trastornos del sueño son de los más frecuentes y muchas veces se lo deja a un lado, ¿no? No lo escuchamos. Y el tema del síntoma, como les decía antes, es que el síntoma viene a hablarnos de algo que tenemos que escuchar. Si nosotros no escuchamos el síntoma cada vez va a ser más fuerte, puede ir mutando, pero el síntoma, al igual que los sueños, ya podemos hablar en otra oportunidad específicamente de los sueños, es algo de nuestra mente que nos viene a dar un mensaje, y si nosotros no escuchamos, cada vez va a ser más fuerte. Entonces así es como muchos síntomas en el cuerpo también se agudizan y se exacerban más. Si nosotros no nos preguntamos acerca de esto, va a seguir ocurriendo. Entonces, en terapia, cuando nosotros empezamos a ponerle en palabras, a preguntar, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Desde cuándo tengo esto? Empezar a historizarlo, es que le vamos encontrando un sentido a ese síntoma y al ponerlo en palabras desaparece. Entonces, el insomnio, algo muy frecuente, el insomnio de conciliación, cuando nos cuesta empezar a dormir y tardamos horas y estamos en la cama dando vuelta y no podemos conciliar el sueño, o el sueño de mantenimiento, que algunos se acuestan a dormir, a las 2-3 horas se despiertan y no pueden seguir durmiendo, y es algo que después nos perjudica en todo el día, porque estamos cansados, porque estamos irritables.
Entonces, si no encontramos la causa de ese problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Se puede tapar con medicación? Sí, bueno, el tratamiento psiquiátrico es una alternativa. Hay muchos pacientes o no pacientes, que toman medicación psiquiátrica, pero esto es tapar un problema, que como les digo, cada vez el síntoma va a estar más y más fuerte hasta que lo escuchemos y nos preguntemos, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo esto? Entonces la idea de la terapia es poder resolver el problema desde la base, poder resolver la raíz, la causa del problema para que no existan estos síntomas. Espero poder ser en clara en esto porque me parece el punto más importante, que es empezar a reconocer nuestros síntomas, porque todos los tenemos. Tenemos un dolor de cabeza, una contractura, y si empezamos a registrar y autoobservarnos, podemos empezar a encontrar con qué tiene que ver. Quizás ese es un trabajo de autoconocimiento que podemos hacer nosotros mismos, sin necesidad de un proceso analítico, pero justamente con la orientación de un profesional podemos resolver ese problema y encontrarle una solución. Esos problemas que, si bien son quizás actuales, resignifican y nos remiten a un montón de cosas del pasado, y así se armaron muchas posiciones inconscientes en nuestra mente que es necesario que revisemos y desarmemos y volvamos a armar. Esto del inconsciente lo voy a dejar acá con un signo de pregunta y lo vamos a retomar más tarde, le ponemos un asterisco, porque bueno, esto es únicamente del psicoanálisis, no de toda la psicología, pero bueno, me gustaría entonces que podamos pensar en los síntomas propios y también, sobre todo cuando hablamos de los niños y los adolescentes, ¿no? Donde muchos padres traen a los chicos a consulta y los chicos no quieren saber nada. Entonces es todo un trabajo del analista, del psicólogo, el poder construir ahí una demanda, un deseo de análisis. Y lo interesante de esto también es cómo en un miembro de la familia aparece un síntoma como resultado de una conflictiva familiar. Cuando hay algo en la dinámica familiar que no está funcionando, que hace ruido, que quizás está velado, que necesita ser puesto en palabras, esto puede aparecer en un miembro de la familia y es el síntoma de uno que implica a varios. Como también esto pasa transgeneracionalmente, es decir que hay algo, a veces secretos familiares que van circulando de generación en generación, hay algo callado, a veces implícito, que no se termina de transmitir explícitamente, pero son, no quiero decir el término, pero lo voy a tener que decir, son significantes, que después vamos a hablar de qué es esto. Significantes son palabras que van circulando dentro del grupo familiar y vemos cómo va apareciendo en los síntomas de las personas, en los sueños, algo que quizás no tiene que ver con esta generación, sino con generaciones pasadas, pero que no se resolvieron. Y que en análisis, cuando uno empieza a hacerse preguntas, ¿esto tiene que ver? ¿Por qué sueño repetición esto? ¿Por qué tengo este síntoma? Se empieza a hacer preguntas acerca de quizás cuestiones que no sabía o que había escuchado siendo muy pequeño, ¿sí? Y quedaron registradas. Porque esta es otra cosa importante. A veces se considera que los chicos, porque son chicos, no escuchan, no sé, están ahí, juegan, y en realidad es el momento más importante donde están registrando todo. Una vez escuché a alguien que decía que el único agujero que no se puede cerrar es la oreja. Y es verdad, los chicos están jugando, pero están todo el tiempo recibiendo estímulos de lo que nosotros estamos conversando, de la dinámica familiar, de lo que hablan los adultos. Y todo esto que se comenta, a veces inocentemente, mientras mamá habla con la tía, tomando un mate o por teléfono, los chicos lo incorporan, quizás no se hacen pregunta de esto, pero algo queda ahí circulando en la mente, que después, lo veo a diario con los pacientes adultos, ¿no? Después en la adultez uno es como que dice, yo de esto algo escuché, pero no tengo más información, y todo eso genera ansiedad, genera angustia, el no tener respuestas, el no poder hacerse preguntas, por eso la importancia del análisis. Y en los chicos hay muchos síntomas que tienen que ver, o por ejemplo con el sueño, o síntomas físicos en el cuerpo. También es muy común la enuresis o la ecopresis, no sé si conocen, que tiene que ver con no poder retener la orina y el excremento,
Entonces, todas estas son cosas que dan muestra cuando esto ya se alarga, más de los 2 años aproximadamente, es cuando los chicos tienen que empezar a retener, es que algo ahí no está funcionando bien. Y tienen que ser señales de alerta, de alarma para los padres, para los docentes, que son quienes muchas veces desde el colegio dan alarma y conocimiento de esto a los padres y a los profesionales para que los chicos empiecen tratamiento. Bueno, por ahora me parece que vamos a dejar acá para después seguir hablando específicamente de por qué el psicoanálisis. Les repito que me gustaría escuchar sus comentarios y sus preguntas al 11 33 47 29 66, que es el celular de la radio. Estamos en Frecuencia Power, cierto que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook, que es FM Power 99.7. Y también cualquier consulta la pueden hacer el Facebook de CIS Prima, que ahí les vamos a estar contestando todas las preguntas que tengan que ver con salud y específicamente salud mental yo. Bueno, soy la licenciada Marina Begonja, los dejo un ratito con música y en el segundo bloque estamos de regreso. Gracias. Me gustaría que podamos conversar ahora de esto que estábamos hablando un poco en el bloque anterior, de por qué psicoanálisis, ¿no? Primero tengo que explicarles que existen distintos tipos de terapia, quizás podamos hablar recién en el próximo bloque específicamente de psicoanálisis, primero poder hacer un recorrido y entender de qué hablamos con orientaciones en psicología. Dentro de la psicología y de lo que estudia un licenciado en psicología, tenemos orientaciones como la terapia gestáltica, la terapia del yo, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica. Hay un montón de orientaciones distintas y cada una con su método. Una de ellas es el psicoanálisis. El psicoanálisis, la premisa fundamental del psicoanálisis, que fue el padre del psicoanálisis fue Sigmund Freud, lo deben conocer, allá por el 1900. Él era neurólogo. Y en sus pacientes histéricas, y la histeria, por si no lo saben, es una patología mental, empezó a encontrar que un montón de síntomas conversivos en el cuerpo, de parálisis en los miembros, tenían que ver con algo que no era neurológico. Entonces lo empezó a estudiar con otros aportes, digamos, de gente que de la época que estaba también estudiándolo, llegaron a la conclusión de que esto tenía que ver con lo emocional. Y que en realidad tendría que ver, por ejemplo, con el parálisis, no del brazo en sí como algo orgánico, sino con la concepción que tenemos del brazo en nuestra mente, con el brazo como lenguaje. Quizás Freud no lo dijo así directamente, fue recién Lacan, que era un seguidor de Freud, en su escuela francesa de psicoanálisis, mencionó que el inconsciente está estructurado como lenguaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que todo lo que nosotros, como hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, circula en nuestra mente como lenguaje. Entonces se codifica adentro nuestro todas estas palabras como significantes. Significantes lo llamamos por un lingüista que era Saussure, que hablaba de el significante y el significado. Entonces tomamos no el significado, sino el significante como eso acústico que tiene que ver con la palabra en sí, y así es como se codifica dentro de nuestra mente y cómo se estructura todo este inconsciente de manera de palabras. Entonces, justamente en psicoanálisis lo que trabajamos es con las palabras. ¿De qué manera? Bueno, el método que utiliza Freud, ustedes sabrán que al principio empezó a utilizar el método de la hipnosis, que muchos preguntan, ¿y eso funciona? ¿No funciona? En realidad, la hipnosis funciona, no para todos los pacientes, pero sí se puede utilizar. El tema de por qué se dejó, y me mira Diego al otro lado del control, ¿de qué está hablando? El tema que se dejó de utilizar porque no es terapéutico, es decir, lo que pasaba es que mientras los pacientes estaban en un estado inconsciente, podían hablar de un montón de cosas y los síntomas podían ceder o florecer de acuerdo a lo que se esté hablando,
y después todo esto se revertía en estado de conciencia, con lo cual no nos servía. Eso le permitió a Freud llegar a que hay algo que es inconsciente, y que hay que trabajarlo desde ahí, pero encontró que ese no era el método a utilizar. Entonces, luego de probar también con la catarsis, que la catarsis habrán escuchado hablar, que es esto de hablar y de poner en palabras, y tampoco sirve, digamos, esto de hablar, de llorar, ¿no? Muchas veces los pacientes dicen, bueno, pero yo lo hablo con mis amigos o con mi familia, lloro, pero eso, digamos, tiene un objetivo, tiene un fin, pero definitivamente no soluciona nada. Lo único que puede hacer es aliviar un poco la angustia, pero lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra posición subjetiva, y eso se hace con un psicoanálisis. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hablar hoy, no sé si vamos a llegar con el tiempo, pero bueno, lo que quiero es que podamos hablar de... Sí, me hacen acá señas. Ya va. En estos poquitos minutos que quedan, lo que quiero remarcar es que lo importante en terapia es poder encontrar en un psicoanálisis la causa del problema para poder erradicar todos los síntomas y de esa manera no taparlos ni con medicación ni con técnicas de relajación, por ejemplo, que a veces son utilizadas para las crisis de angustia. Habrán escuchado hablar las crisis de angustia, los ataques de pánico. En realidad, si atacamos solamente al síntoma, al problema, relajándonos, calmándonos, va a seguir apareciendo. Lo que tenemos que solucionar es la base, la causa del problema. Y esto no se soluciona desde la voluntad, como muchas veces hablo con los pacientes en el consultorio, que quieren desde lo comportamental cambiar algo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Se soluciona de esta manera, hago esto, hago lo otro, y desde la voluntad no se llega a ningún cambio. Es como cuando nos proponemos una dieta, por ejemplo, ¿cuánto dura? ¿Una semana? ¿2 semanas? En realidad siempre lo pulsional, lo que tiene que ver con esto emocional, está todo el tiempo pujando para salir, y es como trabarlo constantemente con los mecanismos de defensa. Lo que tenemos que hacer es resolverlo desde la base, conocernos, escucharnos, así que la invitación al psicoanálisis es esta. Como tengo un montón para hablar de esto, que si no me paran no me callo, y acá me hacen señas de que tengo 1 minuto, vamos a dejar ahora para ir una tanda, después vamos a seguir con un poco de esto, y les repito el número, el WhatsApp de la radio, que es el 11 33 47 29 66, 11 33 47 29 66, para que nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias, y también al Facebook de la radio, FM Power 99.7 o de Cisprima. Así que esperamos sus comentarios y los espero en el próximo bloque. Muchas gracias. Justamente todos los mecanismos de defensa y la represión es que van a ceder los síntomas. Y esto nos conecta con el lado más libre de nosotros. El ser sinceros con nosotros mismos nos permite una libertad, como también la libertad presupone una responsabilidad, ¿no?, de nuestros actos, porque en esa elección, siempre que hacemos libremente, estamos presuponiendo una responsabilidad, y creo que no hay lugar de mayor responsabilidad subjetiva que el psicoanálisis, donde siempre se trata justamente de dejar ese lugar de la queja, ¿no?, y poder implicarnos, decir, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? No somos víctimas, objetos de lo que hacen los demás. Ahí, si nosotros permanecemos en un lugar donde estamos padeciendo, hay una cuota nuestra de responsabilidad, ya que justamente presuponemos esa libertad de elección. Y siempre, como decía Sartre, que lo queremos mucho a Sartre, se puede elegir, siempre se puede elegir, y justamente por eso somos responsables de nuestras elecciones. A mí me gusta mucho una frase de Sartre, un filósofo que decía que un sujeto es lo que hace con lo que hicieron de él. Esto quiere decir que no somos nada más resultado de lo que hacen con nosotros, no somos algo pasivo, no somos objetos, somos sujetos activos que decidimos, que elegimos y que siempre tenemos una cuota de elección y entonces de responsabilidad subjetiva. Así que este es el espacio, justamente el psicoanálisis, para hablar de nuestros sentimientos, de lo que nos angustia, de lo que nos enoja, de lo que nos gusta. Acá me hace señas Diego mientras se toma unos mates
y no sé qué me quiere decir, pero me dice que todavía tengo un poquito de tiempo, así que podemos seguir hablando. A todos los que nos hicieron llegar preguntas les agradecemos, a los que nos visitaron la radio también, a Perforaciones Jorge, que auspicia la radio también. Y bueno, como les decía antes, existen otros tipos de terapias, además del psicoanálisis, pero que al no contar con toda esta teoría del inconsciente, son terapias más del orden de la voluntad y de la conducta, de poder modificar lo conductual. Si me meto en este tema me parece que voy a armar un lío tremendo, creo que Diego no se va a hacer responsable de lo que se diga acá en la radio, pero hay terapias desde la conducta, habrán escuchado hablar de la terapia cognitivo-conductual, donde lo que hace es trabajar justamente de lo comportamental, desde la conducta, desde los pensamientos previos antes de la conducta. Y en realidad, desde ese lado estamos trabajando simplemente desde lo observable y desde el resultado. Entonces, les doy un ejemplo, un paciente que viene con una fobia a las arañas, se le hace una técnica de exposición repetida al estímulo y bueno, definitivamente desaparece la fobia a las arañas, buenísimo, pero el tema es que esa fobia a las arañas estaba por algo. Acá me están hablando que hay fobias a las víboras por acá en el control. Eso está por algo y tenemos que descubrir por qué, porque si no, si solamente modificamos el síntoma, va a aparecer a otro lado y no vamos a tener más la fobia a las víboras, pero después vamos a tener un tic en el ojo o no vamos a poder dejar el cigarrillo. Digamos, son simplemente ejemplos, pero son ejemplos para que podamos pensar esto de que todo esto reprimido va a aparecer en otro lado. Si no solucionamos la causa del problema, va a aparecer de distintas maneras, sea en el cuerpo, sea con síntomas en la mente. También recién me hacían la pregunta del tema de las alucinaciones, del volverse loco. Y estaba como, esto ya está desapareciendo, esta concepción de que al psicólogo iban solamente los que estaban locos. Esto por suerte ya fue desapareciendo y en realidad quienes van a terapia son justamente los que se preocupan por su salud, por poder estar felices y poder disfrutar, de eso se trata justamente. Y no necesariamente hay que llegar a una patología con alucinaciones o con delirios. Son algunos ejemplos de muchas patologías mentales que pueden existir. Todas tienen tratamiento. También está esta idea que al psiquiatra van los que están más locos, ¿no? Digo, pongo en palabras algo que circula siempre, una representación social, pero en realidad en cuanto a la psiquiatría, que me gustaría mencionarlo, también hablamos un poco de esto, hablamos del tratamiento psiquiátrico como para tapar los síntomas, pero también está todo bien con los psiquiatras, no se enojen. El tratamiento psiquiátrico es necesario, es una mano muy importante. No está bueno cuando queda ahí, porque si no simplemente ahí sí tapamos, pero muchas veces es necesario para poder trabajar con el paciente. Si el paciente no puede dormir, si no puede comer, no hay tratamiento psicológico posible. Necesitamos que pueda hablar. En la guardia muchas veces nos ayudan los compañeros psiquiatras con medicación para que pueda ceder la excitación psicomotriz, para que el paciente se pueda calmar y que pueda hablar, y a partir de ahí sí es posible la entrevista psicológica. Pero bueno, no tiene que quedar simplemente ahí en tapar el síntoma, tenemos que preguntarnos y resolver después, con tratamiento, por consultorios externos, cuál es la causa del problema y poder resolverlo desde la base. Pero obviamente que el tratamiento psiquiátrico ayuda un montón, sobre todo en casos de estos que hablábamos, ¿no? De alucinaciones y delirios, aunque también debo decir que en mis prácticas que he hecho en el Borda, como rotante concurrente, había muchos pacientes con medicación de hace años que no les funcionaban, con lo cual no quedaba otra que compensar esa psicosis con tratamiento psicológico, y había excelentes profesionales ahí que se estaban encargando de eso. Pero bueno, para esto es importante que la gente consulte. Hablo de esto porque muchas veces los familiares consultan, y esto es muy frecuente, con por ejemplo algún miembro de la familia que padece algún trastorno psiquiátrico y no saben cómo hacerlo llegar a terapia. Esto es lo más frecuente y es un grave
problema, un grave obstáculo, porque si no llega a ese momento agudo, donde ahí sí llaman al SAME o van a la guardia y son atendidos y empiezan un tratamiento, como que este comienzo de lo crónico, de alguien que se resiste a tratamiento, es muy difícil y es uno de los casos más complicados que tenemos. Así que por eso es que es importante la difusión para poder socializar toda esta información entre nosotros, estar alerta, comentar y ver cuando alguien necesita tratamiento antes de que llegue a un extremo, ¿sí? Bueno, ahora nos tenemos que ir a un bloque, a una tanda, y después en el último bloque vamos a estar hablando un poquito de Cisprima, ¿sí? De algunas preguntas que surjan al respecto y otras cosas más que no voy a decir porque es sorpresa. Así que los dejo, son las 19:26 y los espero en el próximo bloque. Vamos a una tanda, gracias. Siento el terror. Bueno, aquí estamos de regreso en el último bloque de este programa de Cisprima en Frecuencia Power 99.7. Estábamos escuchando la 25 con un tema que se llama Libertad. Me parece muy propicio este tema para lo que estamos hablando de hacer terapia, ya que justamente siendo sinceros y auténticos con nosotros, vamos a poder serlo con los demás y así sentirnos libres. También escuchamos guarros y pericos. Son las 19:41, estamos cerrando el programa de hoy, hace un frío tremendo, por suerte acá en la radio estamos calentitos, pero se vino el invierno con todo, súper puntual. Y me gustaría mandar algunos saludos, ya que nos está escuchando el doctor Xavier Huelmo desde la guardia del Vélez Sarsfield. Saludos también a Laura, que no me pudo acompañar hoy, pero va a estar en el próximo programa. También a la peluquería de Ituzaingó, que nos están escuchando todos los clientes y se armó flor de debate. Se están peleando los que sí van a la terapia, los que no quieren. Y también acá, fuera del aire, nos quedamos conversando un poco acerca de las malas experiencias muchas veces, ¿no? Por esto que hablamos de poder seguir intentando con otro profesional. Algunos no le gustan y no van nunca más y queda el problema sin resolver. Me gustaría, para cerrar con esto, hacer hincapié en que está muchas veces esta idea frecuente entre la gente de que el tiempo sana las heridas. Lo habrán escuchado nombrar. Debo decir que es una gran mentira y quiero que se empiece a difundir esta idea que el tiempo no cura nada, gente. Así que dejemos de bloquear nuestros sentimientos y querer ocultarlos. Justamente hablábamos fuera del aire de lo que tiene que ver con olvidar cosas, ¿no? Que nos hacen sentir mucha angustia, mucha tristeza o mucho enojo. Y ese no es el camino. Y es lo que muchas veces pasa, lo que hablábamos en el otro programa, todo lo que tiene que ver con lo postraumático, lo traumático o no necesariamente traumático, pero todo lo que nos causa angustia, enojo y demás, se intenta olvidar, conscientemente o inconscientemente. Digamos, esto para la mente es tan pesado, tan angustiante, que se intenta olvidar. Este bloqueo, no es más que la represión de la que hablábamos antes. Es decir, la mente, esto que es tan angustiante, quiere olvidarlo. Y esto a veces es hasta consciente y explícito, ¿no? La gente dice, yo no quiero hablar de esto me pone mal, esto me angustia. Y hay temas así que quedan sin hablar, no solo sin hablar, sin pensar. Y esto lo traigo porque hay muchos pacientes en el consultorio que pasan años y siguen con la misma problemática porque no la pueden hablar. Hasta que un día se deciden, porque hay síntomas que les molestan, y nos encontramos con situaciones que están intactas sin elaborar. Desde duelos hasta traumas, un montón de cosas que fueron vividas o no, o escuchadas, pero todo eso queda ahí. Y por eso les digo, el tiempo no cura nada. Solamente lo que hace es permanecer ahí escondido, ahí velado, haciendo síntoma, y mientras tanto se nos pasa la vida y no la estamos pasando bien, no tiene sentido alguno. Entonces, esta es un poco la intención del programa de hoy y del programa de Cisprima, Velando por la Salud, poder empezar a contemplarnos a nosotros como agentes de salud, promoviendo la salud y la salud mental también. Y empezar a preguntarnos, como decía al comienzo, de cuestiones que nos pasan a nivel sintomático, a nivel del cuerpo,
que si nos ponemos a preguntar, seguramente vamos a encontrar la respuesta de con qué tiene que ver a nivel emocional. Porque como decíamos, está todo conectado a nivel de lenguaje y también a nivel químico en nuestro cuerpo, y lo emocional se expresa en el cuerpo también. Así que está íntimamente conectada la salud orgánica con la salud emocional. Si podemos preocuparnos por nuestra salubridad mental, emocional, esto va a impactar en el cuerpo y físicamente nos vamos a sentir bien.